Hola Rafa, Julieta, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿cómo va? Bien. Bien, muy bien, perdón la demora. No te preocupes, no te preocupes. Ahí está Graciela también, nuestra fundadora, entrando. Bueno, bienvenida, bienvenida. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, hay un poco esto, la idea aparte es este formato bastante flexible y de Instagram. Por un lado está muy bueno y por otro lado nos deja ese tiempito corto de 35, 40 minutos según se le antoje. Pero bueno, un poco la idea hago la presentación formal de este ciclo que es Liderazgo y Desarrollo Sostenible en el marco de la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, este proyecto que estamos impulsando desde el Nodo Metropolitano, la Fundación Prohumanevite, en el marco del proyecto Sociedad Civil en Red, con nuestros socios que convocamos acá de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, el Banco Alimentario de La Plata, un partner de responsabilidad social como es Somos La Plata, Cablevisión. El otro día estuvimos también grabando con Sandra Di Luca, a quien le mandamos un gran abrazo, un gran saludo, a Osvaldo. Así que bueno, un poco, y este proyecto de Sociedad Civil en Red que nos acompaña en la Unión Europea también, es para tratar y trabajar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este caso vamos a trabajar con vos el ODS 10, que es reducir la desigualdad en los países y entre ellos, pero queríamos tu mirada como una dirigente social, como una dirigente política joven, como una funcionaria municipal, con mucho trabajo, con mucho territorio, con mucha calle caminada. Y queríamos ver tu experiencia, tu mirada sobre una de las temáticas que hoy en el marco de la pandemia, en el marco de la crisis, estamos caminando, ¿no? Pero bueno, dicho esto y hecho, le paso el chivo antes porque después me van a retar si no. También el miércoles que viene tenemos en este ciclo a Roberto Valent, el coordinador residente de Naciones Unidas en la Argentina, o sea, el representante del secretario general de Naciones Unidas. Lo vamos a tener en el ciclo. Así que bueno, Julieta, es un gusto tenerte como secretaria de Desarrollo con la Comunidad de la Municipalidad de La Plata. Y bueno, bienvenida. No, bueno, gracias a ustedes. Claramente el tema de la desigualdad, obviamente en este contexto de pandemia se ha profundizado, obviamente ha dejado eh, al descubierto, si se quiere, muchas de las cuestiones que todos sabemos las consecuencias de malas políticas públicas y demás, más específico en nuestro país, a lo largo de los años, que hay una cuestión de fondo estructural que se ha ido profundizando, aún con momentos de crecimiento económico en nuestro país. Hay 25% de pobreza que no ha logrado aún en momentos de crecimiento económico poder despegar de una situación de marginalidad, de vulnerabilidad, no solo económica, sino también con una cuestión emocional de fondo que trae consigo muchísimas cuestiones de creencias y culturales en nuestro país, pero creo que uno de este objetivo en particular, creo que el COVID-19 o esta gran pandemia mundial, no solo en nuestro país, sino en muchísimos otros países, ha dejado un poco, ha descubierto y ha profundizado las desigualdades en aquellos lugares donde ya existían, con muchísimas aristas, ¿no? Digo, la desigualdad no solo vista desde una cuestión material, sino también entendida como desequilibrios económicos, desequilibrios sociales, desequilibrios también ambientales, que producen y que reproducen la cuestión de la desigualdad. Eh, y ahí hay muchísimo desafío para encarar. Me parece que por sobre todo una cuestión de planificación y una cuestión de ver a largo plazo. Me parece que es fundamental entender cuál queremos que sea el objetivo, cuál es el objetivo mancomunado y cuáles son los ítems que forman parte de ese objetivo prioritario, Tal más cual. allá de la reducción de la pobreza. Ahí dijiste ¿Cómo? algo clave, ahí dijiste algo clave, ¿no? Que en esto de la reducción de la desigualdad en largo plazo, ¿no? Pronunciaste esa palabra que uno a veces le presta tanta atención a los políticos, a los funcionarios, que uno busca esa palabra, ¿no? Que es el largo plazo. En el diseño de políticas públicas el corto plazo generalmente no funciona del todo bien, ¿no?
se tiene que tener una mirada de muy largo plazo, por eso el tema de los estadistas, ¿no? O la necesidad de estadistas para poder adelantarse al futuro, ver y de hacer, bueno, lo que es tu área, ¿no? Ese desarrollo comunitario para permitirle a ese, por ejemplo, esto que vos decías, ese 25% de pobreza estructural dura, que ni siquiera cuando hubo épocas de bonanza en la Argentina vio ciertos desarrollos, lograr traccionarla e integrarla, que como vos bien decís, no es solamente la pobreza de la comida, del hábitat, hay un tema cultural, hay un tema socioafectivo, hay un montón de aristas, como vos bien mencionabas, que es responsabilidad del Estado, pero de la sociedad en su conjunto, como dice el lema, ¿no? de los ODS y de Naciones Unidas, ¿no? Que nadie quede atrás. Exacto, sí, y que requiere varias cuestiones, digo. Primero entender, y esto obviamente como opinión personal, eh, esta unificación de esfuerzos mancomunados, no solo teniendo en cuenta el rol del Estado que es prioritario, sino también teniendo en cuenta eh, acciones, instituciones como las de ustedes y del resto de la sociedad civil. Me parece que no puede ser el objetivo al cual queramos llegar, no puede ser solo producto ni de un partido político. Por eso creo que hay una Tal cuestión cual. muy de fondo que es, primero, sumar los esfuerzos, que son muchísimos, los esfuerzos de la sociedad civil en su conjunto, digo, súper variado también y súper aprovechable, entender que ese objetivo no se va a solucionar de un día para el otro y que necesitamos de una planificación y que esa planificación tiene que venir de una mesa amplia de trabajo Tal cual. donde el Estado esté presente, donde el sector privado esté presente y donde la sociedad civil también esté presente. Absolutamente, Y mira, ahí una se está sumando estrategia, Claudio Moreto, le mandamos un abrazo grande también a Claudio. Y el bueno, sector privado, claro que sí. exacto, y una estrategia que sea integral, una estrategia que sea mancomunada, vuelvo con esta palabra, y coordinada en, en la reducción de la pobreza, en dónde va a estar el foco, dónde tiene que estar el foco en base al objetivo que tengamos que plantear de aquí a 20, 30 años. Me parece que fundamental para eso, y quizá nuestro país lamentablemente no ha sido el mejor de los ejemplos en cuanto a esto, de cuál es la base y cuál es ese objetivo prioritario que va más allá o que vaya más allá de los diferentes intereses partidarios que momentáneamente pueden ir teniendo el control del Estado, digo, o la posibilidad de generar políticas públicas. Me parece que hay cuestiones de fondo donde tenemos que, quizá, a ver, digo, las crisis pueden generar eh, cuestiones demasiado crueles, demasiado negativas, pero también pueden generar oportunidades. Yo creo que esta crisis, no solo para nuestro país, me parece que también a nivel mundial, tiene que tener una visión de, bueno, a ver, a partir de esto, ¿cuál es la oportunidad que tenemos por delante? Digo, y obviamente ahí hay que dejar de lado las cuestiones individuales y las cuestiones de intereses particulares que por ahí vayan en contra de ese objetivo Sí, más sí. general, pero que tiene que estar con el foco puesto, digo, hoy hay cuestiones que para muchas personas son urgentes, digo, tenemos cuestiones de base sobre las cuales, bueno, en este punto central, hoy en este momento, sobre qué podemos trabajar. Eh, ¿Podemos trabajar en la reducción de la pobreza? Bien, ¿de qué manera? ¿Con qué esfuerzos? ¿Qué aporta cada uno de los que están sentados en la mesa y de qué manera lo podemos llevar adelante y sostenido en el tiempo? Y una estrategia que sí se sostenga en el tiempo, porque si no pasa esto, quizá hay muchísimas buenas ideas y que podrían ser sostenidas en el tiempo y que sin embargo por diferencias políticas o de colores partidarios no terminan llevándose adelante y terminan en la nada. Digo, creo que nuestro país ha sido también eh, hoy esta realidad que estamos viviendo y lo que uno termina viendo cuando charla, cuando camina a un barrio popular de nuestra ciudad, simplemente tampoco hay que irse tan lejos, es la consecuencia de esa falta de planificación, de esa falta de unificación de criterios, de esa falta de, en definitiva, decir Ahí, cuál es el objetivo y cuáles son las cosas que no podemos tocar. Me parece que hoy hay puntos centrales sobre las cuales no puede haber diferencia ni distensión desde lo político en cuanto a la importancia y la seguridad que eso genera en los ciudadanos, digo, desde la educación hasta, hasta lo alimentario, digamos,
y no solo lo alimentario en cuanto a una cuestión de acceso a la alimentación, sino una buena alimentación para nuestros chicos, para que además puedan sostener el nivel educativo suficiente y que sea sostenible en el tiempo. Entonces, son diferentes temáticas sobre las cuales, si el objetivo mayor al cual tenemos que trabajar y tenemos que unificar los esfuerzos efectivamente es mayor a los intereses particulares o a los intereses independientes de cada uno, uno tiene que entender que el camino es por ahí. Ahí coincido totalmente en esto, ¿no? Del bien común es superior al bien particular o al bien individual, ¿no? Eso fue la clave de la construcción, no solamente de nuestra nación, digamos, de todas las sociedades a nivel global, donde se entendió que el bien general tenía que primar por sobre el bien sectorial o particular. Ahora, en esto de generar desarrollo, de generar inclusión, ¿cómo hacemos hoy? Hoy vamos a llegar a diciembre con un más o menos, más menos, lo cual ese más menos es terrible porque estamos hablando de miles de personas, 63% de los chicos en estado de pobreza, 12% de indigencia, 50% de pobreza, 12 puntos, y algunos dicen más, de desempleo. ¿Cómo se genera ese consenso? Y ya no vamos a decir, digamos, o un nuevo contrato social, o un nuevo pacto de la Moncloa, o a la criolla, digamos, un montón de conceptos o teorizaciones, sino esto que vos decías, previo incluso a ese acuerdo debe estar el entendimiento casi desde la filosofía política o desde el corazón mismo de las personas, porque no solamente de los políticos, Ético. no solamente de los políticos, sino desde la sociedad civil y desde el sector privado, de ponernos de acuerdo de cómo salimos de esto, ¿no? Porque esto estamos en el laberinto del Fausto, digamos, donde, ¿por dónde salimos? Bueno, y quiénes van a ser los que van a llevar la antorcha, porque también esto que estamos hablando del ciclo, ¿no? La sociedad necesita liderazgos para que conduzcan. Liderazgo en cualquiera, ¿eh? El aspecto político obviamente que es el superior, la vocación política debería ser la superior porque guía los destinos de una nación, pero también el liderazgo en las cámaras empresarias, en las federaciones, en la academia, en la misma sociedad civil, ¿no? Ujú. Sí, desde ya. Yo creo que hoy hay cuestiones sobre las cuales básicamente digo, nuestro país ha probado en los últimos años o en los últimos 30 años y las medidas que tuvieron consecuencias como las que hoy estamos atravesando y viviendo desde no pasa solamente, por eso creo que hay que aclarar esto de el crecimiento de nuestro país no ha significado en el último tiempo un crecimiento o un cambio en la calidad de vida de las personas que atraviesan realmente la Desarrollo, tal cual. pobreza. Exacto, no es solo esa, digo, obviamente el país tiene que trabajar en seguir creciendo para que además podamos generar riqueza, no solo atendiendo solo a la redistribución de la riqueza, que hay obviamente una cuestión de ingresos sobre los cuales este punto trabaja y que tiene una cuestión obviamente de suma importancia, pero no solo en eso, sino ver cómo seguimos generando riqueza para que además nuestro país sostenga ese crecimiento a lo largo de los años. Me parece que ese es un punto. Otro de los puntos es qué políticas públicas sostenidas en el tiempo estamos trabajando y sosteniendo para trabajar hoy la situación y cómo abordamos hoy la situación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Me parece que hay un punto central, parece que uno tiene que pensar el país de acá a 30, 40, 50 años. Hoy el foco tiene que estar puesto en cuál es la situación que hoy están atravesando estos chicos, chicas y adolescentes y cuáles son las bases que como Estado y como sociedad estamos implantando o trabajando todos en sostener para que su vida y el desarrollo de su vida dentro de la comunidad en la que vivan sea la que siembre las bases para que potencie su desarrollo Tal humano. cual. Digo, hoy lo que está sucediendo es que, por eso digo esta parte cultural también, es que digo, hay muchísimas cuestiones sobre las cuales uno puede llegar a pensar, y obviamente hay un montón de ejemplos que tienen claras muestras de que eso no es así, digo, pero hoy termina sucediendo, quizá volviendo muchísimos años
muchísimos años atrás, decir, bueno, yo nací y me estoy constituyendo mi vida en este lugar, con estas circunstancias, en este contexto, y esto va a seguir siendo así a lo largo de mi vida. Digo, hay una falta, eso también genera una falta de confianza y que reproduce una falta de confianza en las instituciones, en el sistema en general, Y eso va, en el sistema político, que obviamente termina consolidando esa situación o esa creencia personal de entender que ni siquiera tengo la posibilidad como ser humano de desarrollarme y de potenciarme para que mi vida sea distinta. ahí tocaste un tema clave que es sociológico, casi antropológico, ¿no? Que tiene que ver con esto, lo que vos decís, ¿no? Cómo se inserta o se graba a fuego en una generación, dos, tres generaciones, y esto es lo que vos decís. Después es, a ver, traducido, lo podemos usar en varios lenguajes, la esperanza, la expectativa, la ascensión social, la potencia que necesita esa persona, la potencia, o sea, entre la idea y la acción, o sea, esa fuerza invisible que se requiere para que esa persona diga, bueno, desde algo tan simple, bueno, voy a salir a buscar trabajo, más allá del mercado laboral como esté, ¿no? O sea, esa potencia que hace que esa persona quiera elevarse, quiera ser mejor, quiera, incluso individualmente independientemente de las oportunidades que vayan apareciendo. Yo ahí coincido, ahí me parece que hay no solamente desde el aspecto psicosocial del entorno, ¿no? Que es lo psicosocial, es eso, cómo nos afecta el entorno y cómo nos va moldeando y reconformando y reformateando ese entorno, sino también que cada vez más le vamos agregando variables. Ya no está la variable de la oportunidad, le agregamos la variable de la oportunidad, del acceso a la educación, y le agregamos también el acceso, por ejemplo, a la nutrición, que esto que vos decías, todos sabemos, obviamente, temas de estimulación temprana, o lo que significa que un chico entre los 0 y los 4 años no esté bien alimentado. Digamos. Después, incluso en esas oportunidades va a estar en un rol de desventaja social, digamos, con alguien que pudo o que tuvo una buena nutrición. Y esto que vos estás diciendo Desde es una clave. cuestión estructural. Claro, tal cual. Ahora, ¿cómo preparamos esta salida para esto que vos decías, ¿no? Porque hoy las políticas de hoy tienen que ser vistas con los ojos dentro de 30, 40, como vos decías, 50 años, para que rindan efecto, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra? ¿Cómo estás viendo vos la calle ahora que la caminás tanto? No solamente los comedores, los merenderos, los clubes, ¿cómo ves en general? A ver, creo que es una cuestión también profunda en nosotros como argentinos, el hecho de seguir tirando del carro, digo, de tirar del carro y bueno, ¿y cómo estás? Bien, tirando, digo, hay como una cuestión de seguir peleándola, de seguir luchando, venga lo que venga, también creo que es una amenaza importante, por eso creo mucho en esto de lo emocional, me parece que es como un punto súper importante, el hecho de qué imagen o qué ejemplos les estamos dando le estamos dando al resto de la sociedad para que crea, para que además trabaje en que la esperanza sea algo posible, digo, ¿no? Porque nosotros como por ahí me toca más desde el arco político y desde una gestión local, creo que tiene que haber una cuestión nacional y por eso digo vos hablaste de un gran pacto, pero me refiero a cuestiones de entendimiento y yo creo que hay una Un cuestión consenso generacional. básico. Claro, que uno entiende, o por ahí lo estoy hablando desde mi generación o desde mi lugar, que ni siquiera debería ser un punto de discusión. Esto no puede ser un tema de discusión, de una buena alimentación, una alimentación nutritiva para nuestros chicos no puede ser un tema de discusión. Una educación de calidad, hoy en este contexto donde tenemos índices muy poco buenos en cuanto a cómo estamos educando a nuestros chicos en pandemia. Obviamente hay un contexto particular donde sorprendió al mundo y tampoco ningún Estado, ninguna estructura estaba preparado para enfrentarlo de un día para el otro, eso está claro. Digo, ahora, en estos 7 meses, ¿cuál fue la planificación y cuál es la planificación para ir saliendo relativamente? Ver cómo aquellos chicos que hoy están en riesgo por los entornos barriales en los cuales se desarrolla su vida,
que ya es un riesgo en sí mismo, y termina abandonando la escuela por una cuestión de motivación, de lejanía, de muchísimas cuestiones, digo, ¿no? Que terminan dándose, ¿qué riesgo es mayor? Digo, porque termina siendo riesgoso y termina poniendo su vida en lugares donde están desconectados del sistema, y obviamente se profundizan un montón de otras cuestiones como la inseguridad, se profundizan cuestiones Ahí lo que vos como planteás el empleo, el empleo informal, digo, hay políticas que hay que potenciar, digo, en el acceso al trabajo formal, a la protección laboral y el empleo, digo, muchísimas cuestiones que tienen que estar enfocadas y que hoy no pueden ser un tema de discusión. Si uno realmente tiene la convicción de pensar este país de acá a 20 o 30 años. Ahí creo que está el punto central. Ahí yo creo que hay yo la otra vez daba una charla para afuera y decía, ¿no? Para el exterior y decía, o sea, me preguntaban por la grieta, etcétera. Yo decía, la grieta, digamos, la grieta política, lo que todo el mundo va, en mi opinión, eso es una gran trampa del sistema, ¿no? Político, la grieta, digo. Hay una grieta que es peor, que no es la horizontal de la política o del mundo de la política, entre comillas, ¿no? Que a veces yo le digo a amigos míos de todos los partidos, le digo, ¿cuántos años tenés? Yo lo sé, pero pregunto para que quede, Julieta. Yo, Sí, 29. bien. Eso es algo muy bueno, que alguien de 29 años, mujer, inteligente, ocupe estos espacios y que también para los más jóvenes, y que camine como caminás, ¿no? Y que camine, porque la teorización, la formación obviamente es fundamental, pero el caminar. Y ahí, esto que vos decías hoy, yo lo simplifico en una grieta vertical, que es la peligrosa, que es esto que vos decís. Mira, en el mundo pasa lo mismo, hablando de los ODS, ¿no? El 40% más pobre de la población mundial solamente consume el 20-25% de los ingresos. El 1% se va haciendo cada vez más rico, ¿no? Como ya lo sabemos, es un fenómeno mundial, pero la verdadera separación es la y que la se va... estimación que tienen para el 2050 es terrible, digo. Tal cual. Entonces, pero esto que vos planteabas, sociológicamente tiene un nombre, o sea, se llama anomia. O sea, cuando ese chico, que el vínculo que tenía era la escuela, para, digamos, tratar de contrarrestar el entorno psicosocial negativo que tenía, digamos, esto no es estigmatizante, estamos diciendo que hay un entorno psicosocial negativo, que lo sabemos y los que caminamos la calle permanentemente vemos los riesgos que tiene ese chico. Entonces, cuando se empiezan a aislar, digamos, de otros nodos, digamos, neurálgicos o sociales que le permiten tener una vinculación diferente, que lo estimule en positivo, lo que vos estás diciendo, yo coincido, es esto del estado anómico. ¿Qué es el estado anómico? Cuando se cayó del sistema. O sea, cuando se cayó del sistema. Hoy tenemos casi, según cifras de educación, creo que hay una diferencia entre los que entran y los que salen, entre que ingresan al primario y al secundario, más o menos de 300.000 y pico de chicos por ciclo, ¿no? Esto quiere decir que tenemos 300.000 chicos más o menos, o sea, que se pierden en el sistema, ¿no? Son más de 3 millones. O sea, casi un 10% de eso. O sea, estamos diciendo que son 10%, estamos hablando de 300.000 chicos que en pocos años más van a estar en condiciones de ser electores, son ciudadanos, son sujetos de derecho, por supuesto, pero en un montón no los pueden ejercer. Entonces, ¿cómo vamos a preparar? Y aparte, en unos añitos son adultos esos chicos. Entonces, ¿cómo la sociedad, no solamente la comunidad política, sino la sociedad en general, vamos a estar preparados para esto, ¿no? Y cuando volvemos a decir, los números de hoy no son los números de prospección para 10 años, 63% de los chicos pobres, indigencia, pobreza. O sea, ¿cómo nos vamos a preparar? Yo coincido en estas preguntas y muchas veces me parece que a veces hay que escuchar más a la gente, y la gente, esto que vos decías, ¿no? De eso de seguir tirando, es esa resistencia fuertísima que tiene el ser humano, esa resiliencia, pero sobre todo esa fortaleza de seguir existiendo, ¿no? Hay mucha gente, y suena terrible, y a alguno le va a caer muy mal, que desaparece del sistema,
que no la vemos, porque ni siquiera es esa persona, ese señor, esa señora, ese chico pobre que viene por ahí a pedir al centro. Y mucha gente, porque mucha gente no, o no se dedica a la política o no se dedica a lo que hacemos nosotros en la sociedad civil, entonces no está el contexto. Hay mucha gente, miles de personas en la ciudad que nunca pisaron un barrio pobre, una villa de emergencia, un asentamiento. Hay mucha gente que no los conoció nunca. Sí, obviamente hay una cuestión desde el Estado y las herramientas del Estado, y obviamente acá la convicción de entender la política como la mejor herramienta para modificar la calidad de vida de la gente, digo, esa es una, entendiendo la política como eso y no como algo para salvarme a mí mismo, sino volver a las bases Es servicio. de la militancia, de entender la vida al servicio de, eso por un punto, digo, y todo lo que todas las herramientas que desde ese lugar tenemos que desplegar en búsqueda de este objetivo que se sostenga y políticas que sean integrales y mancomunadas con el sector privado y el sector de la sociedad civil. Yo creo que ese es uno de los caminos que sin duda, por más de que uno mira hacia atrás en este país y querer plantearlo hacia adelante parece un desafío enorme, Sí. me parece que ese desafío hay que encararlo, y yo creo en esto y veo algo positivo por este lado, ¿no? A mí me parece que generacionalmente hay un entendimiento distinto de la política y la participación en política. Primero que involucrarse ya es un montón, Rafa. Sí, totalmente. Involucrarte implica eh, eh, que estás mirando para el otro lado y que no estás solo mirando lo que a vos te pasa en tu vida y nada más. Y que por lo menos involucrarte es que te interesa y que querés hacer algo por lo que pasa al Estás lado tuyo. mirando al prójimo, al próximo, al que tenés al lado, totalmente. Exacto, ya eso es un montón. Y creo que en este involucramiento, eh, y creo que en eso trabajamos muchos, digo, en esta generación que quizá hoy yo a veces le llamo tipo la vuelta del bucle, donde estamos conviviendo nuevas generaciones con generaciones que entienden la política de otra manera o que la entendieron y que se construyeron políticamente con otros marcos o con otras creencias en Sí, referencia a sí. qué es ser buen político y no. Digo, me parece que hoy están conviviendo esas dos cuestiones que no refieren solo a una cuestión generacional en cuanto a la edad, sino de entender la política de otra manera. Me parece que ese es un camino, pero haciendo foco en esto, digo, en que me parece que generacionalmente hay personas y hay, por suerte, muchos ejemplos, y acá no hago distinción política, me parece que hay de un lado y del otro y en todos los espacios y que es valioso, eh, de entender que la política es esto, una herramienta para transformar la calidad. Ahí te me congelaste. A ver. Ahí, Rafa, ahí ¿escuchás sí, ahí ahí? te escucho, ahí te escucho. Bien. Bueno, eso por un lado, me parece que hay una generación que uno lo termina viendo y lo ve en la diaria, digo, más allá de los diferentes colores políticos, nos podemos sentar y dialogar y decir, bueno, a ver, este es el problema, a ver, pragmáticamente, ¿cómo trabajamos para resolver este problema? Digo, yo veo en eso una oportunidad Tal y cual. veo en eso algo positivo. Y me parece que hay que sostenerlo, y me parece que, si se quiere, la otra manera de entender la política, que quizás se construyó hace muchos años ya, debe también dejar lugar a eso, porque en definitiva también esta nueva manera de entender la política, entendiendo el consenso, entendiendo el diálogo como una herramienta para solucionar problemas concretos, eh, tiene muchísima más legitimidad también para pensar esto. Digo, a nosotros lo que nos interesa es ver qué base sentamos hoy para un país dentro de 20, 30 años y que en nuestro caso, digo, o hablo desde lo personal, mi hijo no conviva con las mismas cuestiones que conviví yo. Entonces, ¿qué estoy reproduciendo yo como, en mi caso, dirigente política? Eh, ¿qué postura estoy reproduciendo, digo, y qué bases estoy sentando para que eso se consolide? Entendiendo que para mí es una Incluso, cuestión de fondo por la cual tengo que trabajar. Eso por un lado. Y por el otro lado, esto que vos me preguntabas de cómo se ve en la calle, obviamente hay una profundización de las desigualdades, no solo materiales, sino también esto que dije al comienzo. También veo una cuestión de optimismo
por una cuestión de idiosincrasia nuestro de esto, de seguir tirando para adelante, de buscarle, bueno, tirando, pero no aflojo, digo, me parece que la gente tiene esa cuestión, pero que también Sí, sí. tiene toda la legitimidad del mundo para estar enojado, digo, con las consecuencias de las malas decisiones que ha tomado la política o el sistema político en su conjunto para con la sociedad civil y para con el sector privado y demás. Digo, tiene toda la legitimidad para estar enojado porque realmente uno termina Ahí, viendo el lugar en el que viven ahí hay un y punto que termino con esto, tocaste. así cierro la idea. Eh, Eso por un lado, me parece que eso también genera optimismo, y porque también uno termina viendo lo que para mí hay que seguir desarrollando como sociedad y como ciudadano, más allá de estar en el lugar en el que uno esté, que es la empatía y que es trabajar y pensar, pensando no solo lo que me está pasando a mí, sino lo que le está pasando al de al lado. Digo, es una cuestión ética, es una cuestión moral y una cuestión de valores que uno termina Absolutamente. desarrollando. Me parece que es necesario como sociedad que plantemos banderas sobre la cuestión de la empatía, digo, desde ese lugar uno termina viendo en los lugares con Sí, yo mayor creo que desigualdad muchísimas más empatía con el que le pasa al que está al lado, que sabe lo que convive, que quizá en otros lugares. Me parece que ese es un camino que hay que profundizar y que uno ve ejemplos de eso, digo, la solidaridad de esta ciudad, la solidaridad en el país donde uno claramente tiene que poner el foco en eso y decir, bueno, esto es una señal de esperanza, esto es una luz al final del camino, es decir, exacto. es uno de Mirá, ahí nosotros estamos desarrollando, que lo hemos charlado y ojalá podamos canalizarlo, varios programas también para cuál es el desafío de canalizar la potencia y las ganas y esa esperanza de las personas, cómo le damos las oportunidades, que es una misión de la Fundación, ¿no? Generar accesos y oportunidades para que puedan ser ellos, ¿no? Para que no se le corten las alas. Y con esto que vos decís, ¿no? Más allá de toda la política, yo creo profundamente en la política y creo que lo que tiene que motivar al político, primero, como vos decís, clarito, la política es la tarea más notable y más honorable debería ser el ser humano porque es la que se brinda al servicio del otro, ¿no? Y la que rige el orden y el desarrollo para eso. Pero por el otro lado, vuelvo a algo que vos dijiste también muy claro, el tema generacional, pero no solo de la edad, de lo cuantitativo, de los años, todo, sino cualitativo, de una escala de valores. Y yo creo que también esta transición que hay, vamos a ponerla entre comillas, en el mundo viejo y el mundo nuevo, que tienen que coexistir porque la experiencia es valiosísima, por supuesto, pero hoy fíjate que el mundo empieza a cambiar muchísimo más rápido, los ciclos de cambio del mundo son casi por década, cuando antes era por siglo, muchísimo literalmente, más. cada 50 años, cada 30 años, y hoy se producen grandes ciclos sociales casi por década. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los políticos no son Superman, digamos, son seres humanos que tienen un entorno psicosocial, una formación, fueron educados en algún lado, ya sea educación formal, informal, por crianza, por la familia, por la calle, por lo que fuera, y tienen una cosmovisión de eso. ¿Qué es lo que pasa a veces? En mi opinión, a veces que le pasa, más allá del partido en el que estén, a veces el mundo gira más rápido de lo que el político lo puede ver, digamos. Y ahí es donde esto que vos decías, ¿no? Es como que, digamos, una frivolidad, pero me pongo ahora un traje del 80 con unas sombreras así. Y bueno, hay algo que en la moda que está. En la política, para sacarlo de lo frívolo, llevándolo, hay un montón de cosas como cambió el mundo, ¿no? Estamos hablando de apenitas, hace 70 años, 50 años, 40 años, podríamos citar grandes cambios sociales. Y esto de la pandemia es lo que se considera también en politología y en varias ciencias sociales un hecho social total, ¿no? Esto es un hecho social total, algo que cambia todo, lo cambia todo a nivel global, digamos. Hoy parece de ciencia ficción, salimos a la calle todos con barbijo, prendemos un noticiero y es terrible el conteo de los muertos, de las cosas, o sea, es terrible. Entonces yo creo que ahí también los mayores y sobre todo el sistema político más estructural, más duro, digamos, el de la vuelta a la democracia, que tienen su mérito totalmente, deben ser más permeables a las nuevas generaciones, incluso ante la duda del error, ¿no?
porque muchas veces uno los escucha y dice, bueno, pero si los dejamos solos, por ahí se equivocan. Bueno, muchachos, pero se tienen que equivocar, así se aprende, ¿no? Obviamente con una irresponsabilidad en algo, ¿no? Pero me refiero, pero tienen que aprender, tienen que tomar decisiones. Y aparte también, acá, en un chiste casi, diciendo, bueno, tan bien no nos fue, digamos, con la vieja estructura, ¿no? Entonces, bueno, probemos otra cosa. Entonces, y ahí yo creo que, Exactamente. y ahí yo creo que, y sobre todo, por eso te destaco también en eso, ¿no? La nueva generación de jóvenes con cierto grado de moderación, ¿no? Tampoco es esa la juventud, digamos, es una cosa impune, digamos, ¿viste? Bueno, soy joven, me llevo el mundo puesto, no. Me parece que la auriga virtutum, el término medio, la prudencia, la moderación, hace una persona racional, inteligente, flexible para lo que tiene que ser flexible y pararse en los valores que se tiene que parar para poder conducir y testimoniar, ¿no? Es que también esa flexibilidad es producto de entender que el mundo está cambiando constantemente y que esos cambios se dan cada vez más rápidamente o con mayor dinamismo. Tal Entonces, cual. si uno sostiene, no tiene que ver con los valores que uno trae como persona o los ideales que uno trae como persona, pero sí de poder adaptarlo a una realidad que es cada vez más dinámica y con la cual terminamos encontrándonos con diferentes realidades que en algunos casos suele sostenerse en el tiempo, por lo tanto el planteo tiene que ser, bueno, a ver, ¿cuáles fueron las decisiones que se tomaron anteriormente que dejaron estas consecuencias? Y en definitiva, entonces analicemos alguna alternativa para intentar llegar a otro camino.